¿Qué harías si apareciera un documento de casi 2000 años que indicara dónde fueron escondidas toneladas de oro y plata? ¿Y si ese documento no estuviera escrito en papel, sino grabado sobre cobre para sobrevivir al paso del tiempo? En una cueva junto al Mar Muerto apareció exactamente algo así: el misterioso rollo de cobre. ¿Era realmente el mapa de un tesoro perdido? ¿Pertenecía al Templo de Jerusalén? ¿Y por qué, después de tantos siglos, nadie ha logrado encontrar esas riquezas? Hoy vamos a descubrir uno de los mayores misterios arqueológicos de Oriente Próximo. En 1952, en una cueva perdida entre las montañas áridas que rodean al Mar Muerto, un grupo de arqueólogos encontró algo que parecía no tener relación con ningún texto antiguo conocido. No era un pergamino, no era papiro, no estaba escrito con tinta. Eran 2 cilindros de metal completamente oxidados, olvidados en la oscuridad de una cueva durante casi 2000 años. Cuando los especialistas consiguieron abrirlos, descubrieron algo todavía más desconcertante. Grabadas directamente sobre una lámina de cobre aparecían decenas de instrucciones. Lugares, distancias, cisternas, tumbas, muros, cuevas, y una y otra vez, la misma palabra: oro, plata, tesoro. Había aparecido uno de los documentos más extraños de toda la arqueología bíblica, el llamado rollo de cobre del Mar Muerto. Un documento auténtico de casi 2000 años que parece describir la ubicación de decenas de tesoros escondidos. Y lo más inquietante es que hasta hoy nadie ha podido demostrar qué ocurrió con ellos. Pero para comprender este misterio tenemos que viajar al desierto de Judea. A finales de la década de 1940 comenzaron a aparecer antiguos manuscritos en unas cuevas cercanas a las ruinas de Qumrán, junto al Mar Muerto. Aquellos documentos serían conocidos posteriormente como los rollos del Mar Muerto. Entre ellos había textos bíblicos, interpretaciones religiosas, normas comunitarias y documentos que nos permitieron conocer mucho mejor el judaísmo existente durante los últimos siglos antes y los primeros después del nacimiento de Cristo. La mayoría estaban escritos sobre pergamino, algunos sobre papiro, pero en marzo de 1952 los arqueólogos exploraron una nueva cavidad conocida como Cueva 3 de Qumrán. Allí encontraron varios fragmentos de manuscritos. Y al fondo de la cueva aparecieron 2 objetos completamente diferentes: 2 cilindros de cobre oxidado. Los investigadores pronto comprendieron que aquellos cilindros habían sido originalmente una única lámina metálica enrollada. Pero había un problema. Después de tantos siglos, el cobre estaba tan corroído y quebradizo que resultaba prácticamente imposible desenrollarlo. Si alguien intentaba abrirlo utilizando métodos convencionales, probablemente se rompería en cientos de fragmentos. Durante años permaneció prácticamente cerrado, hasta que finalmente se tomó una decisión extraordinaria. El rollo fue enviado a Manchester, Inglaterra. Allí, el ingeniero y especialista Baker desarrolló un método para abrirlo, pero en realidad nunca fue desenrollado. Fue cortado. Utilizando una pequeña sierra circular de precisión, los especialistas fueron dividiendo cuidadosamente el rollo en secciones. Entre 1955 y 1956 consiguieron finalmente separar el documento en 23 segmentos. Y cuando los investigadores pudieron observar las inscripciones del interior, apareció la verdadera sorpresa. Esperaban encontrar otro texto religioso, quizás una oración, quizás algún comentario bíblico, quizás las reglas de alguna antigua comunidad, pero encontraron algo completamente diferente. Una lista de lugares donde supuestamente habían sido escondidas enormes cantidades de riqueza. El texto estaba escrito principalmente en hebreo, pero su estilo era extraordinariamente diferente al de los demás manuscritos de Qumrán. No parecía literatura religiosa, no parecía una historia, ni siquiera parecía estar diseñado para ser leído públicamente. Parecía un inventario, una especie de documento administrativo. Las instrucciones se repetían una detrás de otra. En determinado lugar, a determinada distancia, debajo de determinado elemento, hay escondidos tantos talentos de plata. Después otra ubicación, otro escondite, otra cantidad, y así sucesivamente. Dependiendo de cómo se divida el texto, los investigadores suelen hablar de aproximadamente 64 depósitos o escondites. No existe un mapa dibujado. Por eso llamar al rollo de cobre mapa del tesoro no es completamente literal. En realidad se parece más a una guía escrita destinada a alguien que ya conocía el territorio. Las indicaciones mencionan lugares como cisternas, tumbas, canales, cuevas, estructuras, muros y accidentes del terreno.
Uno de los primeros depósitos aparece relacionado con el llamado Valle de Ase. Las instrucciones indican que bajo determinadas condiciones y a cierta distancia debía encontrarse plata. En otras entradas aparecen diferentes cantidades de oro y plata. Y algunas menciones parecen referirse también a recipientes, objetos valiosos y bienes relacionados con actividades religiosas. Pero entonces apareció el problema que todavía desconcierta a los investigadores. Las cantidades eran gigantescas. Las antiguas unidades de peso utilizadas en el documento no pueden traducirse con absoluta certeza a nuestro sistema moderno. Además, algunas abreviaturas y expresiones continúan siendo discutidas. Sin embargo, las interpretaciones tradicionales del rollo hablan de miles de talentos de metales preciosos. Dependiendo de cómo se calculen aquellas medidas, algunos especialistas han estimado que podríamos estar hablando de decenas de toneladas de oro y plata. En estudios antiguos incluso se propusieron cantidades mucho mayores. Y esto genera una pregunta inevitable. ¿Quién podía poseer semejante riqueza hace aproximadamente 2000 años? Una pequeña comunidad del desierto difícilmente podría haber acumulado semejante fortuna. Por eso apareció una de las teorías más famosas. El tesoro podría haber pertenecido al Templo de Jerusalén. En el siglo I de nuestra era, Jerusalén era una ciudad religiosa extraordinariamente importante. El segundo templo era el centro espiritual del judaísmo. Allí llegaban peregrinos procedentes de diferentes regiones. Se realizaban ofrendas. Se almacenaban objetos rituales. Y circulaban enormes cantidades de riqueza. Pero el mundo judío estaba a punto de enfrentarse al Imperio Romano. En el año 66 después de Cristo comenzó la primera guerra judeo-romana. Después de años de enfrentamientos, las legiones romanas avanzaron sobre Jerusalén. En el año 70, la ciudad fue conquistada. El templo fue destruido. Sabemos que los romanos se llevaron algunos de sus objetos más importantes. La prueba más famosa todavía puede verse en Roma. En el Arco de Tito, construido para celebrar la victoria romana, aparece representada una procesión en la que soldados llevan objetos capturados en Jerusalén. Entre ellos se distingue claramente la enorme menorá, el famoso candelabro de 7 brazos del templo. Pero, ¿y si antes de la conquista alguien hubiera retirado parte del tesoro? ¿Y si sacerdotes o funcionarios hubieran distribuido las riquezas por distintos escondites para evitar que cayeran en manos de Roma? Según esta hipótesis, el rollo de cobre sería algo parecido al registro secreto de esos depósitos. No podemos afirmar que sea cierto, pero es una posibilidad que numerosos investigadores han considerado seriamente. El problema es que existen otras posibilidades. Algunos especialistas creen que el documento podría pertenecer a un momento posterior, quizás relacionado con las décadas posteriores a la destrucción de Jerusalén. E incluso se ha propuesto una posible relación con el periodo de la revuelta de Bar Kokhba, ocurrida entre los años 132 y 135 después de Cristo. En ese caso, las riquezas no necesariamente serían los tesoros retirados del templo antes del año 70. Podrían pertenecer a otra época de conflicto. Y aquí encontramos uno de los grandes problemas del rollo de cobre. Todavía no sabemos con certeza quién lo escribió. Durante mucho tiempo se relacionó automáticamente a los manuscritos encontrados cerca de Qumrán con los esenios, una comunidad judía mencionada por autores antiguos. Pero que un documento haya aparecido en Qumrán no demuestra necesariamente que haya sido escrito allí. Algunos especialistas creen que el lenguaje y las características del rollo de cobre apuntan más hacia Jerusalén. Quizás llegó hasta las cuevas simplemente porque alguien necesitaba esconderlo. Y aquí aparece otra gran pregunta. ¿Por qué utilizar cobre? Fabricar semejante documento era mucho más costoso y complicado que escribir sobre pergamino. Además, las letras tuvieron que ser grabadas una por una sobre la superficie metálica. Esto requería tiempo, trabajo y recursos. Probablemente quienes lo hicieron querían fabricar un documento especialmente resistente, algo capaz de sobrevivir. ¿Pero sobrevivir a qué? ¿Una guerra? ¿Una persecución? ¿La destrucción de Jerusalén? Nadie lo sabe. Lo cierto es que funcionó. Casi 2000 años después, el documento continúa existiendo. Y entonces surge una posibilidad todavía más desconcertante. Quizás las personas que escribieron el rollo realmente esperaban volver algún día y recuperar los objetos. Si era simplemente una historia inventada, ¿por qué grabarla trabajosamente sobre cobre? Sin embargo, también existe la posición contraria. Cuando el rollo de cobre comenzó a ser estudiado, algunos investigadores consideraron que las cantidades eran simplemente demasiado grandes.
El arqueólogo y especialista Joseph Milik llegó a pensar que posiblemente se tratara de una colección de leyendas sobre tesoros escondidos. Tal vez una tradición antigua. Una especie de catálogo fantástico de riquezas sagradas desaparecidas. Pero otros no estuvieron de acuerdo. Uno de ellos fue John Marco Allegro. Allegro formó parte del grupo inicial de investigadores que trabajó con los rollos del Mar Muerto. Cuando conoció el contenido del rollo de cobre, quedó convencido de que muchos de aquellos escondites podían ser reales. Y decidió buscarlos. Durante los años siguientes participó en expediciones intentando relacionar las instrucciones del documento con lugares existentes alrededor de Jerusalén y el desierto de Judea. El problema era enorme. Las instrucciones podían haber sido claras para una persona que viviera hace 2000 años. Imaginemos una indicación que dijera: desde el antiguo depósito, camina cierta distancia hacia el este y excava debajo del muro. Para alguien que conociera aquel depósito y aquel muro, probablemente era suficiente. Pero después de 2000 años, el depósito puede haber desaparecido. El muro puede haberse derrumbado. Una antigua cisterna puede estar enterrada bajo metros de sedimentos. Los cursos de agua pueden haber cambiado. Los caminos pueden haberse desplazado. Ciudades enteras fueron destruidas y reconstruidas. Y muchos nombres utilizados en el documento ya no pueden relacionarse con seguridad con lugares actuales. Allegro excavó, buscó, interpretó las pistas, pero nunca encontró las toneladas de oro y plata mencionadas en el rollo. Y nadie después de él ha podido demostrar haber encontrado uno de aquellos depósitos. Hasta hoy no existe un descubrimiento arqueológico universalmente aceptado que pueda señalarse y decir: este es uno de los tesoros del rollo de cobre. Pero eso tampoco demuestra que nunca hayan existido. Tal vez fueron recuperados hace siglos. Quizás quienes escribieron el documento regresaron cuando terminó el peligro. Quizás otros encontraron los escondites. Tal vez los romanos descubrieron algunos. Tal vez saqueadores los encontraron siglos después sin conocer el origen. O posiblemente las cantidades fueron exageradas. Incluso podría ocurrir que parte del inventario fuera real y otra parte perteneciera a antiguas tradiciones. Pero dentro del rollo hay un detalle todavía más misterioso. La última parte del documento menciona algo extraordinario. Otra copia. Según la interpretación habitual, en otro lugar habría existido una copia adicional del inventario acompañada por información relacionada con los tesoros. Es decir, el rollo de cobre que conocemos podría no haber sido el único. En algún momento pudo existir un segundo documento, quizás más completo, pero esa segunda copia jamás ha aparecido. Y existe otro elemento curioso. Entre las inscripciones hebreas aparecen ocasionalmente letras griegas. Los investigadores no tienen una explicación definitiva para ellas. Tal vez fueran abreviaturas, marcas, referencias administrativas, indicaciones conocidas por las personas responsables de los depósitos, o posiblemente algún sistema que todavía no comprendemos. Pero sería incorrecto afirmar que se trata de un código secreto descifrado. Simplemente, no sabemos qué significaban. Y alrededor del rollo de cobre también surgieron teorías mucho más espectaculares. Una de las más populares asegura que el documento podría indicar el lugar donde fue escondida el Arca de la Alianza. Pero debemos ser muy claros. El rollo de cobre no dice que el Arca de la Alianza esté escondida en alguno de sus depósitos. No proporciona una ubicación conocida del Arca. Y no afirma que sus tesoros pertenezcan al rey Salomón. Esas conexiones pertenecen principalmente a interpretaciones y teorías posteriores. El misterio real ya es suficientemente impresionante sin necesidad de exagerarlo. Tenemos un documento auténtico, fabricado hace aproximadamente 2000 años, grabado en cobre, escondido en una cueva del desierto de Judea. Y ese documento enumera decenas de lugares donde supuestamente fueron enterradas cantidades enormes de metales preciosos. Hoy, los fragmentos originales del rollo de cobre se conservan en Jordania, en el Museo de Jordania de Amán. Allí permanecen las láminas metálicas que provocaron uno de los debates arqueológicos más fascinantes del siglo XX. Pero quizás la mayor pregunta no esté en un museo. Quizás siga enterrada en algún punto de las montañas de Judea. Porque tenemos que considerar algo. Si el documento era verdadero y los tesoros fueron escondidos, alguien tenía que conocer sus ubicaciones. Alguien escribió las instrucciones. Alguien decidió conservarlas en cobre. Y probablemente alguien esperaba regresar. Pero la historia de aquella región estuvo marcada por guerras, rebeliones y destrucción. Quizás quienes conocían los secretos murieron antes de poder recuperar las riquezas.
Quizás el rollo quedó abandonado mientras el conocimiento de los escondites desaparecía con ellos. Y casi 2000 años después, nosotros tenemos las instrucciones, pero hemos perdido el mundo necesario para comprenderlas. El verdadero misterio del rollo de cobre no es solamente descubrir dónde estaba el tesoro. La verdadera pregunta es mucho más sencilla. ¿El tesoro llegó a existir realmente? ¿Y si existió, quién llegó primero a encontrarlo? Si te gustó este misterio, suscríbete y acompáñame en el próximo viaje hacia los grandes enigmas de la historia. Hasta el próximo video.